repíteme otra vez la pregunta, güey. Me imagino que la pregunta va en el sentido de que si existen dos testamentos, ¿son? ¿Sí? Entonces, cómo le van a hacer para uno tenía una O sea, copia, que existen dos testamentos, pero uno es una copia y el otro es el original, vamos a decir, es un original. pero otorgado ante un notario o ante el archivo notarial, porque pues no te puedo responder. O respondiendo por el público, que es el abierto, que es entre el notario, el notario te otorga una copia certificada que tú puedes tener. Entonces, en realidad, el que prevalece es el que está en el tomo del notario. Si son dos testamentos ante un notario. Si son dos testamentos ante un notario, pero es el mismo notario, el último. Pero si es dos testamentos ante diferentes notarios, el que haya sido primero, ¿me entiendes? Ah, Nunca vas a correcto. poder hacer dos testamentos en el mismo lugar, en la misma hora. Tal vez sí el mismo día, pero no la misma hora. Entonces, el que sea en el testimonio del protocolo del testamento sale día y fecha. Correcto. Hay otra pregunta que dice, ¿las casas de Infonavit pueden llegar a ser intestadas? O testadas. Intestadas, Todo me puede ser. imagino. Si se puede hacer un testamento, una casa Infonavit, claro. Siempre y cuando, hasta, por ejemplo, hay escrituras de compraventas que se pueden hacer con reconocimiento de adeudo. Entonces, el testamento se puede hacer con reconocimiento de adeudo, pero cuando una persona fallece, bueno, cuando una persona fallece ya, en realidad, si yo te debo el crédito, no lo va a pagar mi hijo, ¿me entiendes? Entre comillas. Exactamente, creo que por ahí iba la pregunta y ahorita vamos a despejarla un poco más. Aunque te diré que ¿Cómo? ahorita no estoy seguro, pero sí recuerdo haber escuchado en una plática donde dicen que ya ahorita ya si estás casado y fallece tu esposo ya se hereda la deuda, o sea, la esposa continúa pagando. Pero Pero por normalmente se fallecimiento maneja de de los que, dos, ajá, sí, por por fallecimiento ejemplo, de los dos ya se cobra, o sea, ya no se puede, ya no pueden cobrarte algo a una persona que esté muerta, ¿me entiendes? o sea, una casa de Infonavit que aún estoy pagando, sí la puedo someter a un testamento. Sí, claro, lo puedes meter. O sea, lo puedes meter en el testamento. Puedes meter cualquier cosa, aunque estés pagando la casa todavía, la puedes meter. En dado Sí, caso, digamos que llega, falleces, pero esa casa en realidad la perdiste porque dejaste de pagar, pues ya en realidad ya no se hace caso omiso. claro, creo que ahí nos podrías puntualizar lo que pasó con la pregunta de hace un momento, de que si existe dos testamentos ante un notario, ¿cuál es el que sobrevive? El último. El último. Y en la otra parte de la pregunta es, si existen dos testamentos, pero en diferente notaría, ¿cuál es el que persiste? El último igual, o sea, te repito, por ejemplo, hoy que es miércoles 19 de agosto, yo hice un testamento a las 10 de la mañana, en la notaría 20, pero a las 12 de la mañana me fui e hice un testamento a las 2 de la tarde, pues el de las 2 de la tarde, ¿me entiendes? En otra notaría. Siempre va Porque a persistir el último testamento. el El último último testamento. testamento. Te repito, cuando todo es un testamento público abierto ante un notario, la notaría tiene que ir al archivo notarial y meter el aviso. O sea, metes un aviso de que en la notaría tal, fulanito tal hizo un testamento. Pero el de las 2 de la tarde va y mete el aviso igual. O sea, tanto en el archivo notarial como en la notaría vas a tener, se va a ver a qué hora fue el testamento, ¿me entiendes? Y quién fue el Claro, último testamento. correcto. Ya se nos está agotando el tiempo. María del Carmen Mutul quiere hacer una pregunta. Puede abrir su micrófono si gusta o hacerlo por el chat. Gracias, Lick. Buenas tardes. Mire, es algo relacionado con los testamentos que se han hecho en diferentes lugares. Supongamos que la persona haya estado, no sé, en Quintana Roo, en Yucatán. Han hecho dos testamentos. ¿Cómo saber si realmente existen? Bueno, la persona que testa ya sabe que hizo dos testamentos, pero ¿cómo saber cuando esa persona fallece si existen esos dos? ¿Hay un sistema, hay algo para poder revisarlo o es alguna responsabilidad que proviene de parte del notario hacer esa investigación? ¿Cómo saberlo, vaya? Sí, cuando, por ejemplo, tu pregunta de que dices, una está en Quintana Roo y otra está en Yucatán, pues es como dije hace ratito, tienes que ir al archivo notarial
tanto de Quintana Roo como de Yucatán, y hacer una búsqueda de testamento para a ver si en Quintana Roo el que falleció hizo un testamento, o sea, otorgó un testamento ante algún notario y se inscribió en el archivo notarial. Y en ese caso de que existan dos testamentos, uno en Yucatán y uno en Quintana Roo, el que va a valer es el que sea el último, tanto en años, fecha y hora. Sí, se respondió la Muchas pregunta. gracias. Correcto. Sí, muchas gracias. Hay una persona, Miguel Osorio, nos pregunta, ¿qué pasa si la persona que hereda no es fácil de identificar? Ejemplo, que le dejen una casa a Alfredo Sosa Medina y el señor testador tiene 2 hijos a los que le puso el mismo nombre y este no se puede identificar. Pues eso sí es una muy buena pregunta, la verdad. Qué fácil identificar, porque le dejan una casa a Pedro Alfredo Sosa Medina y el señor testador tiene 2 hijos. Mi nombre y esto no se puede identificar. Bueno, pues en ese caso yo como licenciado, en el momento de que llegue mi cliente y me diga, voy a dejarle, pero tus hijos tienen 2, pues yo le tendría que pedir como que más datos, para yo poder identificar, o sea, ponerle las fechas. Normalmente en las generales se ponen las fechas de nacimiento de las personas que se les está dejando el testamento, ¿no? El que está testando, está dejando como herederos. Sería el trabajo de nosotros los licenciados. O sea, que ser más exhaustivos en cuanto Claro. a la identificación de las personas, ¿no? Vaya, Claro. sabemos que no puede ser que sí existan 2 registros de una misma parte. Y pasa, hay gente que tienen el mismo apellido y nombre, y muchas veces pasa cuando vas a sacar tus antecedentes no penales, tienes que no me acuerdo qué trámite es, nunca me ha pasado, porque pues nadie se llama Kervin Maximiliano, entonces no sabría cómo responder eso de que sean 2 personas iguales, pero pues obviamente a la hora de hacer tu testamento, tú tienes que poner pues las fechas de nacimiento y todo de las personas. Ok, Arsenio Evitar Emanuel. este problema, porque imagínate. ¿Qué Claro. pasó? Arsenio Emanuel Chis nos quiere hacer una pregunta. ¿Puedes abrir su micrófono para hacerla? Claro, buenas noches, licenciado. En el caso de un heredero, ¿existe algún plazo para poder aceptar lo que se nombró en el testamento? No existe un plazo en sí, como ya había comentado. No existe un plazo, pero un heredero sí puede repudiar. O sea, un heredero puede decir, no acepto el testamento. Es igual, se me había pasado a comentarlo. ¿Y qué pasa perdón, Arsenio, para indagar un poquito más en tu pregunta, qué pasa con ese bien que se le puso en herencia, pero se negó a recibirlo? Pues a veces pasan al Estado, ¿eh? De hecho, en los intestados, si les llega a tocar alguna vez alguna situación así, cuando tú entras al registro público y pones en los datos del predio, te arroja gobierno del Estado. O sea, como que pasa hacia el gobierno. Entonces, si tú no peleas ni nada, entonces sí queda, se lo puede adjudicar. Claro, hay otro. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración de algún tema que no haya quedado muy claro? Creo que no. Sí. ¿Sí? Hay una persona, yo escuché. A ver. Escuché por ahí. No sé si se abrió mi micrófono. ¿Sí Sí. me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una duda en cuanto a si un testamento se podría cancelar o revocar, no sé cómo se diría, cuando esta persona que realiza su testamento no se encuentra tal vez en sus facultades, Sí. que ya sea una persona mayor y alguien lo lleve, después de leer el testamento, algún familiar también diga que tal vez papá no se encontraba en condiciones de heredar. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, se entendió. Y es una muy buena pregunta porque efectivamente sí. Dice que cuando tú tengas que hacer tu testamento tienes que estar, o sea, lúcido, tienes que tener estar bien de la cabeza y todo. Una persona que pues en realidad a veces hace la nulidad de testamento porque pues algún heredero no está conforme con el que el testador haya puesto.
y pelea de que pues dice que pues no estaba bien de su memoria o de sus facultades mentales, ¿no? Entonces, en realidad sí puedes revocar un testamento, pedir una nulidad en caso de que tú puedas comprobar de que pues la persona que falleció no estaba bien de su cabeza en ese momento. Pero Ok, pues, bueno, ¿qué pasó? A ver, dime. perdón. Y como abogados, ustedes al momento de realizar algún testamento, al realizar este trámite, ¿hacen algún tipo de averiguación respecto a la persona que está realizando su testamento? Mira, en realidad, tú cuando vas a hacer un testamento, tú tienes que hacerlo, la ley dice que tienes que hacerlo en frente del notario público. Uh-huh. Porque te repito, el notario tiene fe pública, entonces el notario, él puede decir, de hecho lo citan cuando hay una nulidad de testamento, donde dice que efectivamente la persona se apersonó a la notaría. Él lo vio con sus facultades mentales, vio que estaba pleno, que podía hacer su testamento. Entonces, en realidad, o sea, respondiendo a tu pregunta, en la persona tú lo estás viendo. Efectivamente hay veces que sí, no te voy a decir, hay veces que sí pasa de que pues la persona no ya está bien. Hay personas que ya están así a nada de fallecer y rápido sacamos la firma y todo. Entonces tú como licenciado y como notaría tienes que ver cómo manejar eso para que en realidad no haya algún error en el tomo, porque efectivamente el notario puede ir a la casa de la persona y la persona puede ir a la notaría. O sea, si estás en vez de que pongas acudió a la notaría, tú puedes decir que yo, el notario, me apersoné al domicilio de la persona. Vi que en ese momento estaba bien de sus facultades mentales y le recabé la firma y huella. Ok. Correcto, creo que Muchas gracias. a ustedes, muchas gracias, Joana Gracias. Salas. Y muchas gracias a todos los que hicieron sus preguntas y sus dudas y les agradecemos enormemente el tiempo que nos brindaron para poder llevarles esta plática. A ver, creo que va a haber un comentario más. Escucho un micrófono por ahí. Sí. Creo que nadie más. Sí, ahí creo que el licenciado Juan quiere mencionar algo. Sí, solamente para recalcar, ¿no? Que porque escuché que alguien preguntaba y muy acertado, como dice Maximiliano, cuando se hace un testamento, el notario público efectivamente tiene que cerciorarse de la capacidad de los contratantes. Es una obligación que se tiene que cumplir. O sea, acuérdense ustedes de que para poder contratar tiene que estar plenamente en sus facultades mentales, tiene que reunir previamente los elementos que tiene que contener un contrato. Efectivamente, nosotros los abogados tenemos una alternativa más para poder ofrecer nuestros servicios, para inculcarle a nuestros clientes de que la mejor forma de darles certidumbre jurídica a nuestras familias o a sus familias es precisamente haciendo un testamento. Creo que esto sería una aportación para que todos sepamos que como abogados debemos de asesorar a nuestros clientes, y felicito a Maximiliano, una excelente charla nos trajo esta tarde. Muchas gracias, licenciado. Y pues agradecemos a todos los que nos acompañaron. Solo les vamos a pedir algo extra, si pueden abrir sus cámaras para poder tomarles una foto y que quede como evidencia y pues poder subirlos a las redes sociales. También les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook como Abogados en Mérida, Kamal Salem. Pues muchas gracias por su tiempo y de verdad agradecemos el privilegio que nos honran en contar con su presencia, ahora sí que virtual, y pues los invitamos a que sigan en contacto con nosotros para saber de las charlas que tenemos preparadas para ustedes. Y abogado Maximiliano, muchas gracias. También lo pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, ahí le dejamos el contacto. Y pues muchas gracias. Y como dijo, hagan su testamento y aconsejen a sus familiares que lleven sus cosas en orden, ¿no? Y pues muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, saludos. Hasta luego.